Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid en las semis de la Liga Endesa 81-70, gran triunfo, gran victoria del Real Madrid por todo, evidentemente, por la victoria, pero también cómo se ha dado y también con un tono negativo con la cantidad de problemas de el equipo en forma de lesión, de llegar al límite, porque hay jugadores que se ve que llegan al límite, en fin, esto ahora lo iremos comentando, pero nos quedamos con la victoria. Antes, importante, aquí lo tenéis, la nueva camiseta oficial del Real Madrid, que es la misma, o sea, es decir, con tu talla, la que sorteamos en el sorteo de los 3.000 suscriptores, en el cual si no has dejado tu comentario con el hashtag Madridismo al Día, no sé qué haces porque no pierdes absolutamente nada, y cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores, ya somos casi 1.900, cuando lleguemos a los 3.000, pues sortearemos esta camiseta oficial del Real Madrid. Pero bueno, al margen de la promo, vamos ya con el análisis del partido, que nos dejó un equipo que la verdad, claro, ya tenía un hándicap, que es jugar con un solo base. No tienes a Jul, no tienes a la Provítola, solo a Locen. Y la verdad es que le hemos visto a Carlos en primera instancia que se ha desgastado y se ha desfondado. Lo hemos visto al final del partido, que ha tenido problemas, le han hecho presalto y ha tenido dificultades para pasar al otro lado de la pista. Pero bueno, era algo que el Valencia Basket sabía y nosotros sabíamos. Hemos sido capaces de paliar todo eso en el día de hoy con, digamos, un día súper atinado en el día de 3, donde hemos tenido un día irregular, complejo, momentos en los cuales nos entraba al principio del partido todo cuando estábamos entonados, y luego, excepto Coser, que ha hecho un partido al margen de la ley del encuentro, ha metido todo lo que ha podido y un poquito más, pues al margen de él, la verdad es que luego nos ha costado anotar de fuera. Pero cuando tienes esa superioridad abrumadora en el rebote, cuando coges más de 50 rebotes y tienes un diferencial de más 20 los rebotes frente al rival, está claro que el ritmo de partido lo llevas tú y lo dominas tú porque tienes más tiros, más posibilidades reales de anotar. Esa ha sido la clave del encuentro, al margen de los pequeños grandes detalles de estar un poquito más atentos en los balones sueltos, ir a las defensas en ayuda de manera adecuada por parte del Real Madrid y no tanto del Valencia Basket, sobre todo en la primera parte, que el Valencia en defensa ha estado realmente mal. Y nosotros en el momento, creo, clave, que hemos encontrado la defensa del pick and pop con Bojan Duljevic, con Laverí, esas situaciones también creo que han sido claves para poder marcar una ruta defensiva adecuada, para poder no tener ahí un coladero en forma de anotación, porque ha habido un momento donde el Valencia recuperaba una ventaja que tenía en contra, creo que era de más 16 puntos que tenía el Real Madrid de máxima, a partir de ahí parcial en el segundo cuarto, y han ido recogiendo con una mejoría defensiva, sobre todo defendiendo mejor en la línea exterior, no tanto en la zona donde han tenido un agujero negro con los rebotes que les hemos pillado, pero sí que han encontrado buenos tiros, buenos lanzamientos en el pop, en el pick and pop, en todos los ataques de 45 grados. Pero bueno, en el momento que hemos controlado eso, chicos, yo creo que el Madrid ha sido netamente superior. Lo de Coser espectacular, también quedarse con el trabajo sobre todo de Eddie, que ha vuelto en el 5 titular a ser el 5 líder del equipo, y de Usman Garuba, los dos grandes artífices de que ese rebote fuera tan importante y tan factor decisivo, factor X del partido. Garuba, que tuvo un pequeño pinchazo en el gemelo, parece que no es grave, toquemos madera de que no sea grave, por Dios, yo ya estoy que me voy a tirar de los pelos, me voy a quedar calvo. Y en el caso de Tavares, lo que estábamos comentando, está cogiendo sensaciones, líder defensivo de la liga, líder de los pivots en Europa. El mejor pivot si está bien, y lo vamos a necesitar en caso de llegar a la final, y obviamente para llegar a la final. Clave, fundamental, hoy Poirier no estuvo a buen nivel, pero es que Tavares se comió muchos minutos y haciéndolo a muy buen nivel, casi 30 minutos Eddie Tavares, cuando venía a hacer partidos realmente dudosos. Para mí, una de las mejores noticias, sin ningún género de dudas. Vimos a Juan Núñez, ya sabéis, el cuarto jugador más joven en debutar en unos playoffs de la ACB. ¿Y cómo lo hizo? Pues bueno, lo hizo, digamos, sin cometer errores. Tímido, pero a la vez frío. Es decir, sin hacer florituras, sin hacer tonterías dentro de la pista, subiendo bien el balón y con algunos problemas a la hora del pick and roll, a la hora de recoger posición. Le vimos ahí algo endeble, normal también con su edad, normal con su inexperiencia sobre todo. Físicamente es un jugador que ha evolucionado, pero todavía le quedan dar pasos importantes para poder competir en la liga endesa. En líneas generales, en resumidas cuentas y en resumen, me quedo con esto del partido, con una preocupación
que es que el equipo llega ahora mismo con el gancho. Eso es algo que sabíamos. Vamos a ver el régimen de recuperación, porque Rudy ya habéis visto que ha terminado con problemas de aductor y de espalda, no lo sé, pero de aductor seguro, de espalda porque ya casi que son implícitos en la figura de Rudy en los últimos meses. Siempre tiene un periodo donde la espalda le molesta más, juega con dolor, es algo que ya él lleva haciendo durante tiempo, pero una cosa es jugar con dolor y otra cosa es ya lesionarse. Así que también tocar madera para Usman, tocar madera para Rudy, para que no se nos lesione más gente, porque ni Jul ni la Provítola se les espera ni para el martes, ni en el caso de que haya tercer partido. La idea sería que estén para la final, pero para eso hay que llegar y antes jugar en la Fuente de San Luis, en una cancha que es muy difícil competir. Ya lo vimos frente a Baskonia, el Valencia pasando por encima, y es un equipo durísimo, la verdad, el conjunto de Jaume Ponsarnau, sobre todo mentalmente, jugadores muy experimentados, jugadores con gran capacidad defensiva, muy buenas manos, muy buen físico. Nos van a exigir el máximo, los rebotes, tapones, el ritmo del partido a la hora de subir el balón. Creo que van a seguir agobiando mucho a Locen, es el único base del primer equipo que queda. Ha habido momentos donde lo han intentado más, en otros menos, pero cuando sobre todo han visto que podían hacer sangre, lo han intentado más en esa segunda parte, y son puntos que a mí me preocupan. Si me preguntáis, creo que va a haber tercer partido. Y no lo deseo, de verdad. El Madrid puede ganar el segundo partido allí perfectamente, pero va a ser complicado, ojalá me equivoque, ojalá que consigamos pasar el segundo partido, porque físicamente estamos muy cogiditos con pinzas, y a competir con lo que tenemos, tanto la línea exterior como la línea interior, sobre todo en la exterior, aunque en la interior tenemos a jugadores, lo dicho, con el límite o con recuperación pues en el momento, como es el caso de Tavares. Así que nada, dejadme vuestro comentario, ¿con qué os quedáis del partido? Las sensaciones, cómo respiráis después de lo que habéis visto, si creéis que vamos a pasar por la vía rápida, si creéis que lo vamos a hacer por la vía lenta, sufriendo aquí en el Wizzing en un tercer partido. Bueno, dejadme vuestros comentarios, y lo dicho, camiseta que yo ya tengo, mi camiseta, me pongo de pie, la verdad es que está bastante guapa, la nueva equipación del Real Madrid, parecida a la de la décima, el 2013-2014. Y nada, para conseguirla, ya sabéis, sorteo de Madridismo al Día, vídeo principal del canal, donde tenéis que dejar vuestro comentario en la caja de comentarios, con vuestro comentario, #Madridismo al Día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.